Hola, bienvenidos a todos a esta segunda edición del Congreso Internacional de Comunicación Clara, con Clara 2024, que iniciamos con mucha ilusión, después de muchos preparativos también. Bueno, pues hemos vuelto a llegar eh, a un año más. Agradecemos mucho la presencia y el interés mostrado por todos vosotros. Son cerca de 400 personas inscritas de 17 países y para nosotros es un orgullo, ¿no? Que hayamos podido despertar una vez más este interés. En esta ocasión el Congreso está dedicado, tiene esa temática, ese guiño que desde la primera edición hemos querido dar al Congreso, donde lo orientamos un poquito, ponemos el hincapié en algún aspecto de la comunicación clara. En este caso, en los públicos vulnerables en Internet. También hemos pensado qué hacer con el Congreso, cómo poder incorporar nuevos avances, nuevas ideas. Y en ese sentido, pues hemos incorporado alguna novedad en el formato. Hemos reducido el número de ponentes en las mesas redondas, de tal modo que tengamos más tiempo para dialogar. El formato va a ser menos expositivo y más dialogado. Esperamos, con esta reducción de los ponentes, que haya más tiempo para esas preguntas, para esas inquietudes que a veces se nos quedan en el tintero porque no llegamos con los tiempos. Otra novedad es que introducimos sesiones especiales con determinados colectivos y determinadas temáticas especializadas. Este año, como no, públicos vulnerables, tenemos una mesa de trabajo presencial para públicos vulnerables y otra mesa de trabajo presencial en la temática de salud. Creemos que son dos temas donde tiene mucho recorrido la comunicación clara y trataremos de, viendo la experiencia, pues ver si en futuras ocasiones replicamos este modelo. También continuamos con los talleres presenciales, en este caso para alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, y igualmente mantenemos ese formato gratuito y online, con el que creemos que podemos llegar a un público que jamás de otro modo podría acercarse a este congreso. Como os he dicho, tenemos congresistas de 17 países distintos. Esto es muy complicado, además de determinados países donde sabemos que tienen dificultades para poder realizar este tipo de desplazamientos. Y bueno, tenemos esa gratuidad en la que he insistido, gracias también a que contamos con la financiación de la Unión Europea a través de un proyecto y a la Universidad Rey Juan Carlos a través de su financiación para la organización de actividades como esta. En representación de la universidad, formalizará la apertura del Congreso la vicerrectora de Comunidad Campus, Cultura y Deporte, Mercedes del Hoyo, a quien posteriormente escucharemos. Pero ahora voy a dar paso al codirector de este Congreso, Blas Subiela, que nos va a dar unas breves pinceladas de cómo se configuran las temáticas y las mesas de esta edición. Buenos días, gracias Ricardo y bueno, y gracias a todos por estar ahí al otro lado.
Yo hago desde luego extensiva mi agradecimiento, hago extensivo mi agradecimiento a la Universidad Rey Juan Carlos y a todos los que han participado en la organización. Este año, además, somos más, organizando más entidades participando en la organización del Congreso, y eso yo creo que también es una muy buena señal. El año pasado, pues básicamente estaba la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Católica de Murcia, y este año sumamos a la Pontificia de Salamanca y también sumamos al grupo de estudios del discurso académico y profesional, el EDAP, de la Universidad de Barcelona. Así que creo que pues es también esta es una señal de que esta temática del lenguaje claro pues nos interesa y nos importa cada vez más a todos. Este año, además de poner el foco en los públicos vulnerables, bueno, yo voy a comentar un poco las mesas redondas que se han organizado. Vamos a empezar esta mañana poniendo el foco en el lenguaje claro y las organizaciones privadas, porque muchas veces focalizamos toda nuestra atención en la administración pública, porque es verdad que en la administración pública hace mucha falta que se vaya incorporando el lenguaje claro, pero también no podemos olvidar que si no contamos con toda la parte privada de la sociedad, pues esto del lenguaje claro no va a ser nunca una realidad. Entonces vamos a empezar con una mesa redonda en la que hablaremos de cómo de importante es el lenguaje claro para las grandes organizaciones. Luego tendremos esa mesa redonda de la que hablábamos sobre públicos vulnerables. Esta tarde seguimos poniendo el foco en la empresa y especialmente en la comunicación técnica. Sobre la sesión de esta tarde quería avisar de una pequeña particularidad. Es la única sesión en la que vamos a tener interpretación simultánea y, como veréis en el programa, hay dos enlaces. Un primer enlace a la herramienta Zoom, que está habilitada para 100 personas. Quien llegue tarde, por así decir, quien no pueda acceder a Zoom, tiene también un enlace a esta plataforma, a Blackboard, desde la que se podrá seguir la sesión para todos los que hablamos español. Y el viernes tendremos otras tres mesas redondas en las que centraremos el tema en la salud, en los lenguajes especializados y en la tecnología y el diseño. Yo quiero cederle ya la palabra a Mercedes del Hoyo, a la vicerrectora de Comunidad, Campus, Cultura y Deporte, pero antes pues quiero hacer una especial mención a Mario Benito, que este año ha tenido una altísima implicación en la organización del Congreso, también a Manuel Montes como presidente del Comité Científico y, bueno, y en general a todos los moderadores, a todos los ponentes y a todas las personas que, bueno, pues que hacen posible que este año de nuevo el ComClara sea una realidad. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Adelante, Mercedes, cuando quieras. Buenos días. Yo estoy muy satisfecha de que mi universidad haya podido contribuir a que se celebre esta segunda edición del Congreso de Comunicación Clara. Y lo estoy por varias razones. En primer lugar, pues porque es la segunda edición y yo creo que, como señalaba Blas, y yo creo que también Ricardo lo ha mencionado, es muy importante, ¿no?, saltar a una segunda. Y ahí uno siempre está más esperanzado de que le sigan otras muchas. En segundo lugar, también porque sea precisamente en nuestra Universidad Rey Juan Carlos. Y en tercer lugar, porque además dentro de mi universidad la organice uno de los compañeros que más aprecio, como es el profesor Ricardo Vizcaíno. Aprovecho también la oportunidad para mencionar, desde luego, o para mostrarle mi agradecimiento a Blas Subiela y mi alegría porque las dos universidades sigan colaborando y porque de alguna manera este tema se aborde desde la universidad. Si me permitís un pequeño recordatorio casi personal, yo llegué a la universidad y a la carrera universitaria pues con cierto retraso. Digamos que ya no era una niña, no había sido mi primera opción
Pero recuerdo mucho que uno de los primeros artículos, o probablemente el primero que mandé a una revista científica, me lo devolvieron con correcciones, sobre todo de uno de esos revisores, y señalaba, o sea, yo pensé que aquella persona que me había hecho la corrección o que proponía la corrección tenía que ser periodista, porque me proponía un orden en la estructura del artículo que desde luego tenía mucho más que ver con lo que yo había hecho trabajando en un periódico que con lo que había hecho, si queréis, en trabajos previos académicos, en filología, que había tenido la oportunidad de hacer antes, en periodismo y sin duda lo que me habían enseñado desde que había hecho mi tesis. Y comprobé además que una vez hecho el cambio que él me proponía, el artículo ganaba mucho. Creo que es la primera vez que pensé de firme cómo determinados hallazgos, digamos, que tenía el lenguaje periodístico y que tenían los textos periodísticos podían ser también una buena solución para muchos textos académicos. Era un ámbito, el académico, donde paradójicamente se practicaba mucho, si os parece que usemos esa expresión, el lenguaje oscuro, ¿no? Ya para entonces yo estaba convencida de que efectivamente un profesor que no supiera explicar con claridad lo que sabía, pues sabía poco, pero todavía me quedaban dudas sobre otros mensajes que uno recibe a lo largo de su vida, ¿no? Y que recibe sobre todo muchas veces concentrados en el ámbito de la administración, muchas veces desde el ámbito en el entorno jurídico, en el entorno económico, y ahí todavía yo pensaba que en parte era culpa mía, ¿no? Que no conseguía entender, incluso pensando, bueno, como alguien universitario puede no entender cualquier texto casi al que se tenga que enfrentar a lo largo de su vida. Porque lo preocupante, o si queréis lo serio, es que hay mucho lenguaje oscuro que nos va marcando la vida, pero no dentro del ámbito académico, sino fuera en el día a día. Y eso me pareció también especialmente preocupante. Pero ya después, con el tiempo, vi que, bueno, pues que la responsabilidad de que un mensaje no sea claro, la mayor parte de las veces es del emisor. El emisor es el que no sabe comunicarse con claridad. Cuando no somos emisores, pues solo nos queda a veces, más allá de trabajar cuando lo somos, en conseguir explicarnos con claridad, pero cuando no lo somos, solo nos quedaba, como digo, trabajar sobre dos ámbitos diferentes, el mensaje y los receptores. Yo creo que el programa de este segundo congreso de Conclara interfiere o, si queréis, profundiza en ambos o atiende a ambos, ¿no? Por una parte, yo creo que hay que prestar especial atención a esos públicos vulnerables, no solo en Internet, como es el caso de esta segunda edición, sino fuera de ello. De hecho, en mi vicerrectorado tengo la suerte también de tener la clínica jurídica de la universidad, y desde la clínica parte de las iniciativas más interesantes que yo creo que se han llevado a cabo es precisamente facilitar la comprensión y reescribir textos legales muchas veces, o textos jurídicos, y hacerlos asequibles a colectivos de personas que son más vulnerables porque sencillamente tienen más dificultades de comprensión. Yo creo que hay que trabajar en esa línea, en atender a aquellas personas que por distintos motivos pueden tener más dificultades para comprender los lenguajes o los mensajes más complejos, y hay que trabajar también sobre el mensaje. Porque es cierto que algunos, yo creo que no detractores, pero sí que algunas de las personas más críticas con la elaboración de textos de lectura fácil o de comunicación clara, ponen a veces objeciones a la pérdida de precisión o a la pérdida de detalle, pero hay que valorar también en cada situación si la pérdida de detalle no supone al menos la transmisión de la información nuclear que lleve ese mensaje. En la medida en que esa información nuclear sea más compartida,
pues también habrá más personas que no se queden al margen de esa comunicación y que desde luego no se queden al margen de la vida. Siempre he pensado o he compartido con quienes coincido o con quienes comparto foros como este, que el progreso, pues ya sabéis, creo que lo recogió hasta un anuncio por ahí de algún banco. El progreso solo es progreso si nos involucra a todos, si nos implica a todos, si no de alguna manera ese concepto hace aguas. Y para que nos involucre y para que efectivamente todos estemos implicados o integrados en ese avance, la comunicación es fundamental. Se dice mucho, yo creo que lo oímos a menudo, pero creo que seguimos sin interiorizarlo del todo. La comunicación ocupa un lugar singular a la hora de relacionarnos con la gente, de relacionarnos con el mundo y desde luego es determinante a la hora de marcar la mejora personal, de marcar también el bienestar personal y por tanto el bienestar colectivo. Yo confío, aunque sea desde este acercamiento, como veis, muy profano, porque vosotros sois los expertos y los que tendréis que decir las cosas de más interés, ¿no?, que nos sirvan en este congreso, pero yo confío en que tanto hoy como mañana sirvan para avanzar en esa línea y que este encuentro tenga mucho éxito. Aprovecho además para mostrar mi agradecimiento no solo a los dos profesores, como he dicho, que han trabajado directamente en la organización, sino a todas las personas que vais a participar de un modo u otro en el congreso, tanto desde las mesas redondas, a Arsenio Escolar, que creo que hace la apertura, la sesión de apertura, y la sesión inaugural, perdón, y por supuesto a todas las personas que de un modo u otro les interese el tema y sigan durante estos 2 días las aportaciones que se den en este segundo congreso. Confío sinceramente en que haya muchos más y le sigamos poniendo ordinales por delante. Muchas gracias a Ricardo y a Blas por darme la oportunidad también de dirigirme a todos en esta apertura y que vaya todo muy, muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, Mercedes, a ti por las palabras y efectivamente confiemos que podamos seguir con nuevas ediciones y sobre todo colaborando en difundir la idea y en unir fuerzas, en crear redes, que es el objetivo del Congreso. Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes, de mi parte también. Vamos a esperar en esta misma sala hasta las 10:30, porque efectivamente la lección inaugural del Congreso tenemos este año la suerte de que la vaya a pronunciar Arsenio Escolar, que bueno, en realidad no necesita presentaciones, luego lo intentaremos, pero como seguramente la mayoría sabéis, pues es una de las personas que tiene un papel más relevante en nuestro país a la hora de difundir el lenguaje claro. Como digo, vamos a esperar en esta misma sala hasta las 10:30, que es la hora prevista para el comienzo de esta sesión inaugural que Arsenio va a compartir también con Antonio Martín de Cala Muy Clan, que también desarrollan una importantísima labor en la difusión del lenguaje claro. En 5 minutos nos volvemos a ver en esta misma sala. Muchas gracias a todos.
Ya estamos aquí de nuevo, como hemos comentado, vamos a intentar ser puntuales y vamos adelante con la sesión inaugural del Congreso, que está a cargo de Arsenio Escolar y de Antonio Martín, a los que voy a intentar presentar, aunque creo que, como comentaba antes, no necesitan muchas presentaciones. Arsenio Escolar es uno de los periodistas más influyentes del país y sobre todo influyente en el tema que protagoniza nuestro Congreso, que es el lenguaje claro y el derecho a entender, porque por medio de su revista Archiletras ha sido uno de los grandes promotores del lenguaje claro en España, como espero que nos cuente en su ponencia, porque quizá muchos recuerden que Arsenio entregó un decálogo de la comunicación clara al mismísimo presidente del gobierno y luchó, peleó porque el gobierno se comprometiese con el fomento del lenguaje claro en las administraciones públicas. Así que, bueno, pues como organizadores del Congreso estamos tremendísimamente agradecidos de que Arsenio haya aceptado nuestra invitación a inaugurar el Congreso y Antonio Martín también tiene un papel muy relevante en la promoción del lenguaje claro, no solo a través de su consultora Cálamo y Cran, sino también a través de las jornadas en claro que organizan ya desde hace algunos años. Nosotros desde el Congreso Comclara, con un enfoque un poco más académico, pues queríamos un poco unir fuerzas con Enclaro, porque lo que tenemos muy claro es que juntos pues tenemos más fuerza. Entonces, pues bueno, queremos que Antonio nos hable un poco de estas jornadas. Así que yo voy a pasarle ya la palabra a Arsenio y espero que todos disfrutemos mucho de su presentación. Arsenio, adelante cuando quieras. Ahora mejor, ahora. Ahora te escuchamos perfectamente, Arsenio, ¿Y y me ya te veis? estamos viendo, ya te Y me estamos estáis viendo. viendo. Bueno, Eso es. saludos. Muchísimas gracias por tu amable presentación, Blas. Muchísimas gracias a ti y a Ricardo y a la vicerrectora, que veo que está también por ahí, por invitarme a esta reunión, a este congreso con Clara sobre lenguaje claro. Voy a haceros un pequeño precedente para aquellos que no conozcáis qué es eso de Archiletras. Archiletras es una revista trimestral impresa de divulgación sobre lengua y literatura, cada día más dedicada a temas de lengua y de comunicación que a temas literarios o de literatura, que nació en el año 2018 y que casi desde el principio, casi desde los orígenes, ya tuvo iniciativas encaminadas a esto que hoy nos reúne aquí, que es la promoción y la divulgación sobre el lenguaje claro, sobre la comunicación clara. Eso que los teóricos dicen que es el derecho de las personas a que sus administraciones les comuniquen de manera comprensible, el derecho a entender lo que nos dicen las administraciones públicas. De hecho, en Claro, que es las jornadas sobre el lenguaje claro que hacemos con Cálamo, con Antonio Martín, voy a pasarlo un poco por encima, dado que va a contároslo mucho mejor Antonio. Es una iniciativa, claro, de Archiletras y de Cálamo y Clara, lo hicimos juntos, una iniciativa de Antonio, que es el verdadero experto en estas materias, y que nos trajo. Antonio es miembro del consejo editorial de Archiletras y hace ya unos años nos trajo esa iniciativa, nos pareció bien y la emprendimos juntos. Voy a centrarme más, como decías, Blas, en la iniciativa del manifiesto el manifiesto Archiletras por un lenguaje claro en la administración. En el número 14 de la revista
Archiletras, correspondiente, si no recuerdo mal, creo que no, a enero de 2022, nosotros publicamos un número especial. La revista tiene unas 200 páginas. Y ese día, ese número, dedicamos casi un tercio, aproximadamente un tercio de la publicación a hablar de lenguaje claro y de comunicación clara a nuestros lectores, ¿no? Hacíamos de todo, desde un informe que hizo, creo recordar, que el propio Antonio, contándoles a los lectores cómo estaba la situación en todo el mundo, administración a administración, qué se estaba haciendo en Gran Bretaña, que es un poco los pioneros en las técnicas de lenguaje claro, los británicos, qué se estaba haciendo en el norte de Europa, qué se estaba haciendo en América, qué se estaba haciendo en la América de habla española. Dábamos también varias entrevistas, varios artículos de opinión, distintas piezas en torno a lo que tenía que ver con lenguaje claro, ¿vale? Y se nos ocurrió durante el proceso de elaboración del número, en el que participamos muchísima gente, se nos ocurrió la idea de hacer un manifiesto a favor del lenguaje claro, ¿no? Un manifiesto público. Y se lo encargué, le encargamos ese trabajo, la redacción del manifiesto, a Estrella Montoliu, que como muchos de vosotros sabéis, seguro que sabéis, catedrática de la Universidad de Barcelona y experta en todo lo que tiene que ver con el lenguaje claro. Estáis viendo ahí la portada de la revista, si podemos ir pasando el resto de imágenes, veis que hacíamos ahí una militancia expresa. Titulamos la portada Contra el monstruo galimatías del lenguaje administrativo, llamando la atención precisamente sobre eso, ¿no? Sobre cómo el lenguaje de las administraciones públicas, el lenguaje en el que nos comunican desde si hemos cometido una infracción de tráfico, o si tenemos un asunto fiscal pendiente con la administración, o si hemos aprobado o no aprobado unas oposiciones, dejaba mucho que desear. Estaba lleno de subordinadas, de aposiciones, de oraciones redactadas de una manera tan alambicada que dificultaban mucho la comprensión. Y decidimos, lo que os digo, encargarle a una experta, a Estrella Montoliu, que redactara este manifiesto. Vamos a ir viendo más páginas para que os situéis. Ahí había una entrevista, creo que muy interesante, a Juan Carlos Campo. En aquel momento acababa de salir, hoy Juan Carlos Campo es vocal del Tribunal Constitucional Español, pero en aquel momento acaba de dejar de ser ministro de Justicia y había sido, hace ya muchos años, miembro de una comisión que hubo en la Administración Pública Española para reformar sobre todo y mejorar el lenguaje administrativo de la justicia, fundamentalmente. Me parece significativo, quería enseñaros esa entrevista porque, por el titular que lleva, ¿no? Sin un lenguaje claro, somos más súbditos que ciudadanos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues creo que va al meollo de la situación. Si las administraciones públicas nos comunican de una manera poco comprensible, que no esté preparada para que el menos formado de los posibles destinatarios entienda lo que le dicen, tenemos un menoscabo de derechos públicos. Yo creo que eso es la línea vertebral, la línea central de lo que debiera ser, en mi opinión, la causa porque todo esto mejore, para que las administraciones públicas se pongan a la tarea de mejorar todo esto. Seguimos, por favor. Mar Forment, otra experta de la Universidad de Barcelona también, nos daba ahí también un artículo de opinión. ¿Alguna cosa más? Iria de Acuña, de la Universidad de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, otra de las expertas, la entrevistábamos también. Seguimos, por favor. Aquí teníamos también otra pieza sobre la misma materia, no la veo muy bien. En fin, vamos a ir un poco más deprisa porque no me gustaría perderme lo principal, que aquí lo tenemos. Este es el manifiesto que encargamos a Estrella Montoliu y que ella redactó como un decálogo. Es muy breve, con lo cual me voy a atrever a leéroslo para aquellos que no vais a poder verlo ahí, y se encuentra muy fácil en internet, es decir, tecleáis manifiesto Archiletras lenguaje claro y encontráis el texto íntegro. Pero vamos a decirlo aquí porque creo
que el trabajo de Estrella fue muy encomiable y en 10 puntos dijo lo que había que decirle a las administraciones públicas. 1. Los ciudadanos tenemos derecho a entender toda la información que nos dirige la administración. 2. Las administraciones que se comunican con claridad aumentan la confianza de las personas y evitan la frustración ciudadana ante documentos actualmente complejos y confusos en papel y pantalla. Por eso reclamamos que todas las instancias de la administración española sean comprensibles y de este modo resulten confiables. 3. Queremos que cuando la administración elabore sus comunicaciones ponga en el centro a la persona que las recibirá, es decir, reivindicamos que la Administración diseñe y elabore sus procesos comunicativos pensando en cómo facilitar la lectura y la comprensión de los ciudadanos, para que así podamos usar esa comunicación de forma efectiva. 4. Reclamamos una comunicación administrativa más fácil de entender, más clara, más cercana, menos impersonal y menos pomposa, y más amable, menos jerárquica y amenazante. Creo que son importantes estos 3 características que reclamamos. Una comunicación más fácil de entender, más cercana y más amable. Hay muchas veces que administraciones públicas se dirigen a los ciudadanos de una manera, voy a atreverme a decir, casi de echarles una bronca, ¿no? Comunique de una manera mucho más afectiva, mucho más amable. También eso es mejorar la comunicación. 5. Pedimos que los trámites administrativos electrónicos sean fácilmente localizables en las páginas web de las administraciones y que esos mismos trámites incorporen instrucciones claras y accesibles de cómo llevarlos a cabo. No se os oculta a nadie que hay muchas páginas, sitios online de las administraciones públicas donde es prácticamente imposible la navegabilidad. Uno se pierde en los vericuetos, están pensadas más para el experto que para el inexperto en todo lo que tiene que ver con navegación en Internet. 6. La ciudadanía no es homogénea, sino diversa, y esa diversidad, incluye diferentes tipos de vulnerabilidades y de discapacidades. Por eso necesitamos una administración cuya comunicación sea accesible, adaptativa e inclusiva y que deje de ser una barrera burocrática. 7. La Administración tiene que elaborar su comunicación hacia la ciudadanía pensando también en personas acostumbradas a solucionar sus asuntos a través de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos móviles. Eso significa que los procesos y mensajes de los servicios digitales de la Administración deben ser fáciles de usar y lo más intuitivos posible. 8. Queremos saber de un solo vistazo si podemos hacer los trámites telemáticamente, si podemos solucionarlos por teléfono o si es necesaria nuestra presencia en una oficina de la Administración. Y reclamamos nuestro derecho a realizar cualquier procedimiento y trámite administrativo también de forma no digital. Pedimos que la omnicanalidad incluya la presencialidad. Es decir, hay demasiadas administraciones públicas que ya su relación con los ciudadanos la limitan solo a la parte online, a los trámites en línea. Creemos que eso es una merma de derechos porque una parte importante de la ciudadanía, sobre todo por motivos de edad, no tiene esa habilidad. No le podemos hurtar a esa parte de los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a la administración pública de una manera presencial, de hacer sus trámites de una manera presencial como está acostumbrado a hacer. 9. Los ciudadanos queremos tener la oportunidad de participar en los procesos de creación y de evaluación conjunta de los documentos administrativos dirigidos a la ciudadanía y, por extensión, también en los procesos de comunicación que tengan como destinatarias a las personas. Y 10. Entendemos que la Administración debería ofrecer un modelo de comunicación clara que sirva como modelo y ejemplo de buenas prácticas comunicativas para las organizaciones privadas y no al revés. Esto era el manifiesto. Yo creo que se tocan en cada uno de los puntos asuntos muy, muy centrales del manifiesto, del problema o del asunto de la comunicación clara. ¿Y qué hicimos de ese manifiesto desde Archiletras? Pues publicarlo en el número que os digo, el número 14 de Archiletras, y hice una versión tipo póster impresa que entregué personalmente previa petición de
digamos, audiencia oficial a las siguientes personalidades. Lo vais a ir viendo ahí una por una. A Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. Como veis, estábamos todavía con mascarilla. Seguimos. Ahí veis la entrega a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Estoy yo a la derecha y la persona que está en el centro es Estrella Montolío. Seguimos. Al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, acompañado de Estrella. Se lo entregamos personalmente la redactora del manifiesto, Estrella Montolío, y yo mismo. A la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Nos hemos ido hacia atrás, perdón. Al entonces presidente del Senado, Ander Gil. Seguimos. Al entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y al rey de España, a Felipe VI. Aprovechamos una audiencia que tuvimos por otro acto de Archiletras para hacerle también ahí entrega del manifiesto. Si os fijáis, fueron unas visitas, voy a presumir un poco, muy pensadas. Nos fuimos al jefe del Estado y a los tres poderes del Estado. Nos fuimos al Poder Ejecutivo, al presidente del Gobierno, al Poder Legislativo, a los presidentes del Congreso y del Senado, al Poder Judicial. Nos fuimos a ver al Consejo General del Poder Judicial, al presidente del Consejo, y a los, digamos, expertos académicos, a los dos más significativos representantes del mundo académico en esta materia, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española. Y le añadimos a todo eso el defensor del pueblo, porque supimos, y así lo contó el propio Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, que hay muchas quejas que llegan al defensor del pueblo por este asunto, pero no ahora, desde la noche de los tiempos. El defensor del pueblo, la institución del defensor del pueblo, tiene frecuentes quejas de ciudadanos que se dirigen al defensor para decirle que ha recibido notificaciones de las administraciones públicas que no comprende. Y hay que reparar también en que no puede ser que una comunicación de una administración pública le suponga un coste a un ciudadano, un coste en el sentido de que, como no lo entiende, tiene que echar mano de un abogado, de un experto fiscalista o de lo que fuere para saber qué demonios le está diciendo su administración, la administración que le está comunicando. A todas estas autoridades les dijimos lo mismo. Les dijimos que no les llevábamos solo un póster para que lo colgaran en el despacho, sino que les pedíamos que hicieran algo, que abrieran debates internos en sus respectivas instituciones para que pudiera mejorar algo todo esto. Y algún resultado hemos tenido. Esa que veis es una noticia donde el presidente del Gobierno, creo que era él mismo, era la entonces vicepresidenta Nadia Calviño, que anunció un plan para adaptar al lenguaje claro la administración digital, plan que ya está en marcha. Todavía no ha dado grandes resultados, pero oficialmente está ya en marcha. Y hemos tenido, pasamos por favor, ya no teníamos más. Y hemos tenido algunas otras novedades recientes. Hace 4 meses, 5 meses, el Ministerio de Justicia mandó al Congreso de los Diputados un proyecto de ley, creo recordar que Ley de Derecho a la Defensa, donde se recogía expresamente esto del lenguaje claro y la comunicación clara como un derecho de los ciudadanos, en ese caso para la Administración de Justicia, a que todas las comunicaciones se le hicieran adaptadas a estas técnicas. Y eso fue un poco la trayectoria de toda nuestra iniciativa. Hicimos también muchas otras cosas, hemos hecho presentaciones del manifiesto allá donde nos lo han pedido. Aparte de esa entrega de personal que hice con cada una de estas autoridades del póster con el manifiesto, hice otra edición del póster un poco más pequeña y se la enviamos en su día a todos los presidentes autonómicos de las 17 comunidades autónomas españolas, a ministros, a consejeros de cultura o de educación o de presidencia de distintas comunidades autónomas, a directores de medios de comunicación de lo más diverso. Es decir, hemos hecho una siembra. Hicimos también una recogida
de firmas en procesos electrónicos, en procedimientos electrónicos, para fomentar todo esto, para fomentar la difusión del manifiesto y sobre todo para que todo lo que tiene que ver con lenguaje claro y con comunicación clara entrara de una manera más potente en el discurso público, ¿no? Creemos que para arreglar cosas como esta, que no podemos pensar que se va a hacer de la noche a la mañana, hay que trabajar todos y mucho y todo lo que sea, fomentar el debate público, fomentar iniciativas que vayan encaminadas con muestra vuestra del segundo Congreso Internacional. Yo recuerdo cuando lanzasteis el primero. Yo creo que todo esto es necesario. Todo lo que sumemos entre todos va a ir en beneficio de los ciudadanos y antes o después la mayor parte de las administraciones serán conscientes de que no pueden seguir dirigiéndose a los ciudadanos desde esa peana en la que muchas veces lo que nos dicen es incomprensible. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A mí mismo me ha pasado, es decir, que recibes alguna comunicación y no sabes exactamente qué demonios te están diciendo. No sabes si te están multando o si te están diciendo que tienes derecho a recurrir o no, o si estás en plazo o dejas de estarlo. A veces la manera de redactar los documentos y la manera de hacer apelación, según ellos por seguridad jurídica, ¿no? En qué ley se basa lo que te van a contar o en qué reglamento se basa lo que te van a matizar. Todo eso, pues hay que encontrar maneras para que sea comprensible y no sea inaccesible, que es lo que nos pasa muchas veces. Y hasta ahí mi intervención. No sé si queréis, Blas, Ricardo, alguna cosa vosotros mismos o si hay posibilidad de preguntas del público, yo encantado, lo que me digáis. Muchísimas gracias, Arsenio. Ha sido fantástico. Vamos a pasarle la palabra a Antonio, que nos hable un poquito más de las jornadas en Claro. Y luego, pues a ver cómo vamos de tiempo, a ver si podemos entrar un poco en debate o tenemos que dejar el debate ya para las mesas redondas. Antonio, cuando quieras, tomas el control. Gracias. Hola. Creo que ya estoy por aquí Buenos conectado. días. Te vemos y te escuchamos perfectamente. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación a esta estupenda iniciativa que es con Clara, que tanta falta nos hacía. Así que muchísimas gracias a la vicerrectora y a vosotros dos por todo este empeño que habéis puesto en sacar esto adelante. Aprovecho para saludar a mi amigo y de alguna manera jefe de Archiletras, Arsenio Escolar, y gracias por haber confiado en esta iniciativa, que obviamente era algo que iba a funcionar muy bien, algo que necesitamos, que es dar a conocer el lenguaje claro. Yo vengo a presentaros en claro qué es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Quería por eso, bueno, pues acercarnos directamente quería llevaros en claro para que lo veáis, que tengo una herramienta por aquí para compartir la pantalla en algún lugar, que no recuerdo ahora por dónde anda. Estamos trabajando con tantas pantallas. No te preocupes, Antonio. Mira, te recuerdo yo. A la derecha tienes una flechita blanca sobre un fondo así como lila. Y si la abres, se te despliega un panel y hay el tercer icono, que es como un cuadradito con una flecha curva, es el de compartir contenido. Aquí está, claro. Muy bien, menos mal que estaba yo aquí perdido. Muchísimas gracias. Venga, pues voy a compartir la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Ya sé que se produce ese efecto tan raro, pero vamos a ello. Ahí lo estoy compartiendo y vamos por aquí. Creo que ya estamos conectados. Ya estoy viendo mi pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, pues aquí está en claro. En claro, hay que recordar que es un proyecto que organizamos entre Archiletras, entre la iniciativa de Arsenio, Calamo y Cran, por la parte que me toca, y también hay que recordar a Isabel Espuelas, que es quien organiza los encuentros Trabalengua, que ya tiene una larga trayectoria, que por cierto va a ser en un par de fines de semana, el del 25 al 28 de octubre, en Logroño, que para todo apasionado del lenguaje claro también, es un encuentro al que tiene uno que asistir. Bueno, esto es en claro. En claro, surge de esta iniciativa para dar a conocer qué se está haciendo en el lenguaje claro. ¿Quiénes estaban trabajando en lenguaje claro? Nos ha servido de plataforma para dar a conocer la labor y la extensión que tiene el lenguaje claro, que no es únicamente una cuestión de lenguaje administrativo, como parecía en un principio al que se hablaba, gracias también a la iniciativa de la modernización del lenguaje jurídico que empezó en el 2010-2011.
A partir de aquí ha habido, bueno, pues hemos tenido cinco encuentros que podéis ver directamente o bien en nuestra página web de enclaro.es o podéis verlo directamente, podéis ver todo lo que hemos tratado en YouTube, en el canal de YouTube que es @enclaro. Aquí vais a poder ver, bueno, pues desde, os vais a encontrar, aquí las podéis ver también en la primera edición, os vais a encontrar con personas invitados que también están invitados en este encuentro de con Clara. Vais a encontraros, por ejemplo, con Esther de la Torre, que viene, creo que estará por aquí, si es que no está conectada ya, que nos va a contar su iniciativa de implantación del lenguaje claro, que a nosotros nos ha parecido modélica desde el primer momento. Y precisamente porque es uno de esos grandes esfuerzos de una organización enorme como es todo el BVA, con todos los departamentos que tiene, con todos los clientes que tiene, con todos los trabajadores que tiene, darle la vuelta a todo aquello y conseguir que sea claro es complicado. Hemos tenido, bueno, pues de la Fundeu, para que lo vieran el lenguaje claro desde el punto de vista del lenguaje más puro y duro, a Cristina Carretero, que es otra de las referencias, igual que Estrella Montolío. Vimos en la segunda edición también el David Daly y Óscar Linares. Esta fue una emisión que también utilizamos intérpretes para que ellos contaran en inglés y lo pudiéramos ir viendo. David Daly también ha escrito un libro en Oxford sobre el lenguaje claro para médicos, que es interesantísimo. También comprender el conflicto que hay entre los propios médicos y especialistas cuando hablan entre sí, que a pesar de que estén utilizando toda esta terminología específica, también es necesario que haya claridad entre ellos. Un punto crítico fue precisamente también, bueno, a mí me encantó el de Gustavo Puerta, que precisamente estaba trabajando, Gustavo Puerta, estaba hablando del lenguaje claro en la infancia y en el lenguaje, que es algo realmente difícil, transmitir algo tan complicado para niños, ¿no? A mí me pareció fenomenal y os recomiendo que lo veáis, el de Yolanda Quintana, el papel del consumidor, el lenguaje claro frente al consumidor, cómo es imprescindible que haya lenguaje claro. Otra de las charlas sensacionales, la Policía Nacional tiene que hablar claro, precisamente su representante nos contó, María Fernández, cómo se dirige a la población contando las cosas que ha hecho la policía. O el caso de Raúl Sánchez, que también me parece paradigmático, cómo la visualización de datos es una herramienta esencial para mejorar la comunicación clara y el lenguaje claro. Los gráficos, cuadros y la visualización de datos que presenta Raúl Sánchez la podéis encontrar en el diario.es, que me parece que uno de los mejores contando cómo se puede hacer un buen lenguaje claro. Quería señalaros también, sobre todo por dar un pequeño salto, en la cuarta edición hubo algo también, todos han sido interesantes, pero algunos tienen puntos críticos también, ¿no? A mí me encantó el de mi querido amigo, el tipógrafo mexicano, Jorge Ewen, quien él desde hace muchísimos años, nos hablaba del text appeal, cómo conseguir que tu texto sea atractivo. Él estaba siguiendo los principios que ahora llamamos pues todo lo que es necesario para que se localice bien la información y al mismo tiempo además que sea atractivo. Es como visualización de datos, visualización de un texto para que sea interesante y para que sea localizable la información, un punto crítico. Tuvimos a Óscar García, que nos habló de la lectura fácil, que es un área específica de la que vais a hablar también. Blanca Arias nos habló del que es el lenguaje claro, accesible y fácil. Y Lorena Tula del Moral, la jueza del juzgado número 11 de la ciudad de Buenos Aires, nos contó su experiencia en la justicia. Y esta reunión fue muy interesante también, sobre el derecho a la accesibilidad, al lenguaje claro, al inclusivo. Cómo los profesionales del lenguaje, cuando tenemos que redactar un texto o adaptar un lenguaje claro, cómo conseguimos hacer un equilibrio entre que sea claro, que sea accesible y que sea inclusivo. Porque en algunos casos conocemos todas las polémicas, incluso las falsas polémicas que ha habido sobre el lenguaje inclusivo, pero como en algunos casos el lenguaje inclusivo ha llegado a convertirse en un lenguaje de especialidad y se distancia del lenguaje claro. Pero ¿cómo tenemos que conseguir ese equilibrio? Porque el lenguaje claro tiene que ser inclusivo también. Creo que hemos encontrado, la verdad, muchísimas oportunidades para ver todo el trabajo y las expectativas que tenemos con el lenguaje claro a través de todos estos profesionales. Si os gusta, como yo creo que estáis aquí y os gusta el lenguaje claro, os recomendaría también que os suscribierais al radar, al boletín del lenguaje claro. Esto es gratuito y cada miércoles lanzamos un boletín con 4 o 5 noticias las más relevantes
del lenguaje claro. Y eso es lo que os recomendaría. Ahora os puedo dejar aquí el enlace, os lo copio y os lo paso. Y poco más que deciros. Yo creo que hay un mensaje que para mí es importante. Y es que en el lenguaje claro, todos somos pioneros cuando lo descubrimos y lo transmitimos. Eso creo que es importante. De la misma manera que Chrissy Mayer representó una lucha contra el gigante, contra el monstruo Galimatías, yo creo que, por ejemplo, Arsenio es nuestro Quijote, sin tener que disfrazarse, pero es nuestro Quijote porque estuvo luchando contra este monstruo, Galimatías, que es un gigante, este no es un molino, este es un gigante de verdad, y todos estamos aportando nuestro granito de arena. Somos pioneros, insisto, cuando lo descubrimos y lo transmitimos en un departamento, en un área de una empresa, en un juzgado, como Lorena Tula en Buenos Aires, o en toda la ciudad, como es en la ciudad el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como una de las ponentes que vais a tener, Valeria Colella, os podrá contar, ¿no? Y el proyecto CLAPI. El lenguaje claro funciona cuanta más capilaridad hay. Por eso es absolutamente necesario divulgar y promulgarlo y contar en qué consiste el lenguaje claro. Así que, bueno, pues desde en Claro es uno de nuestros objetivos, difundir y dar a conocer el lenguaje claro. En breve habrá otro encuentro, el 6º encuentro. Nuestra idea era lanzarlo en octubre, pero estamos viendo que íbamos a coincidir demasiadas cosas del lenguaje claro y bueno, a nosotros nos da igual, los hemos retirado a un lado para que haya más espacio para eventos pues, tan interesantes y tan intensos como este congreso. Así que en breve habrá otro 6º en Claro, al que estáis, por supuesto, invitados. Vamos a intentar que sea absolutamente gratuito para que podáis participar. Los datos de participación de Enclaro han sido, la verdad, que impresionantes. Pues en cada sesión siempre ha habido entre 200, 400 personas de distintos países y muchísimas revisualizaciones, ¿no?, de lo que hemos estado tratando. Así que cualquier esfuerzo que hagamos por divulgar e implantar el lenguaje claro, bienvenido. O sea, Enclaro está para eso. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias. Gracias a ti, gracias a Arsenio. Creo que estáis realizando una labor encomiable y has mencionado de una forma muy rápida, casi no nos ha dado tiempo a digerirlo, ¿no?, la cantidad de frentes, ¿no?, que hay abiertos desde distintas instituciones, desde distintas temáticas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrarnos, ¿no?, encontrarnos en estos puntos, en Enclaro, en Conclara, en aquellos lugares comunes donde podemos crear redes, crear fuerzas, aunarlas para mover iniciativas, ¿no? Cosa que no es fácil. No sé cuál es tu experiencia y la experiencia de Arsenio, si nos podéis comentar un poco contra qué se lucha, ¿no? Cuando uno mueve estas iniciativas, siempre encontráis buena predisposición, o solo a veces, o cómo es el día a día, ¿no?, de tratar de mover estas actividades de difusión. Pues si queréis empiezo yo. No, Antonio, tú mismo, perdón. Perdona, nada, bueno, como quieras, pero bueno, lo de la experiencia que estamos teniendo, desde luego, cuando nos piden que desarrollemos un plan de lenguaje claro, se tiende a haber una lucha que es un muro constante. Hay muchas personas, por ejemplo, dentro de la administración, que están deseando cambiar las cosas, dentro de una empresa están deseando cambiarlo, pero con lo que se encuentra es el muro de siempre, es que esto siempre lo hemos hecho así. Aunque haya muchísimas ganas, esto siempre lo hemos hecho así es lo peor. Esa es la famosa frase que dijo la madre del procesamiento del lenguaje natural, Grace Hopper, y dijo, la frase más peligrosa del idioma es esto siempre se ha hecho así. Y es con lo que nos estamos encontrando. La resistencia al cambio, natural en el ser humano, pero es una lucha muy dura que hay que ir cambiando poco a poco. Sí, completa. No sé si se me oye, perdón, ¿sí? Te oímos. Completamente de acuerdo en lo que dice Antonio.
Y yo creo que, por aconsejar algo, no desfallezcamos, es decir, te encuentras de todo, te encuentras desde autoridades públicas o administradores públicos muy comprensivos y muy conscientes de que tenemos este problema y otros que lo desprecian, ¿no? No que lo desprecien, que desprecien, que no quieren entrar en ese tipo de... eso siempre se ha hecho así y hay un tema de seguridad jurídica. En los documentos que enviamos lo he escuchado, por desgracia, demasiadas veces. Pero también es cierto que hay lo contrario, que hay mucha predisposición a mejorar las cosas. Daos cuenta que la administración pública, la española y cualquier otra, es un enorme océano de departamentos, secciones, ministerios, consejerías, y que todos tienen algo que decir, y es lógico, ¿no? Y que cambiar la más leve cosa cuesta mucho, pero yo creo que si nos desfallecemos nosotros mismos desde el principio, nunca llegaremos a nada. Yo siempre digo, si aspiras a 100, a lo mejor llegas a 80, si aspiras a 50, probablemente te quedes en 20. Hay que ser ambiciosos, hay que intentar movilizar todo tipo de recursos. Iniciativas como esta vuestra de la Universidad Rey Juan Carlos son muy encomiables. Hay que conseguir que haya cada vez más colectivos profesionales conscientes de este problema. No me he acordado antes de mencionaros, y lo menciono aquí delante de Antonio, porque Antonio también estuvo ahí ayudándonos, vamos, lo hicimos conjuntamente Archiletras y Caro Micler. Claro. El Colegio de Registradores nos pidió una jornada como esta para sus registradores. Hicimos allí una jornada de mediodía muy potente y que sé que les fue muy útil a los registradores. Como sabéis, hay determinados cuerpos del Estado, pues como es los registradores o como son los notarios, que son un poco a veces el paradigma o la caricatura de lo que no habría que hacer. Es decir, que documentos públicos que ya sé que tienen que tener fiabilidad, de seguridad jurídica y todo lo demás, no puede ser que sean incomprensibles, que solo los entiendan los iniciados. No puede ser, no puede ser. Y cualquier iniciativa desde el campo que fuere, desde la más modesta hasta la más ambiciosa, encaminada a todo esto, adelante con ella. No me he acordado antes de decirlo y aprovecho ahora. Nosotros, además de Archiletras, que como os digo nosotros, mi empresa, además de Archiletras, que es una revista trimestral impresa de divulgación, tenemos una revista académica de investigación, semestral e impresa, que se llama Archiletras Científica. Lleva ya 12 números, nació también hace ya unos años. Pues bien, el próximo número de Archiletras Científica, que es el 12 de Archiletras Científica, es un monográfico de 250 páginas que se titula Comunicación clara, un campo emergente de investigación y transferencia en el mundo hispánico. Lo dirige Estrella Montoliu y lo coordina Mar Forment, o sea, dos grandes expertas en esta materia. Intervienen con artículos expertos en muchísimas universidades, no solo españolas, tenemos también expertos de fuera de España. Y tenemos incluso tenemos dos grandes secciones en esa, tengo el guión delante, en ese proyecto de publicación. Vamos a sacarlo, va a salir en un par de meses, publicado, os insisto, impreso. Tenemos muchos casos, vamos a contar ahí, no solo teóricas sobre comunicación clara, sino experiencias, cosas que se han hecho en determinadas instituciones que han funcionado, que suponen una mejora. Yo creo que es de justicia también hacer esto, reconocer a aquellas administraciones que han tenido proyectos exitosos y menos exitosos, pero lo que hay que hacer es intentarlo, no dejar de intentarlo, no dejar de... No resignarse a que siempre se ha hecho así, sino pensar en cómo mejoramos entre todos para que los ciudadanos tengan realmente ese derecho a ejercer un derecho fundamental, que es a entender lo que le dicen las administraciones públicas que sustentan con sus impuestos. No puede ser que haya ahí una barrera de comunicación. Hay que derrumbar, hay que derruir esa barrera. Muchas gracias, Antonio y Arsenio. Mirad, quiero transmitiros una pregunta que plantea un asistente a través del chat. Ariadna dice, una pregunta para Antonio Martín. ¿Los encuentros de Enclaros son presenciales o en línea? En línea, en línea. La idea original era haber hecho un encuentro presencial, era lo que más nos apetecía, pero nos topamos con la pandemia. Así Sí, así que nada, utilizamos las oficinas de Cálamo para convertirlo en un estudio y de allí transmitimos el primer encuentro. Y bueno, la verdad que nos hemos encontrado muy cómodos también en el formato virtual.
Así que así vamos a seguir. No obstante, bueno, yo voy a aprovechar también para seguir con lo presencial y mañana espero poder veros allí en la Conclara, en la Rey Juan Carlos. Así que bueno, sí, es virtual, pero bueno, ojalá podamos volver a lo presencial en algún momento. A esa asistente que se interesaba por Enclaro, también decirle que hemos pensado en un formato que sea muy, muy adecuado para distintos públicos. Veréis, lo hacemos lunes, viernes, corrígeme Antonio, en 5 sesiones online que se suelen celebrar en torno a las 6 de la tarde, pensando en público español y en público americano, para que esté en un horario razonable para ambos. De hecho, Antonio nos ha dado algunos de los datos, no lo hace por su modestia, de los que presumir. Hemos tenido Enclaros con 400 y pico asistentes, sí, y de ellos más de la mitad estaban fuera de España. Y el segundo país, el primero era España en asistentes, pero el segundo era Estados Unidos. El tercero, si no recuerdo mal, Antonio, era México, el cuarto era Argentina, el quinto era Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta preocupación por la materia, por el asunto del lenguaje y la comunicación claros, es universal. Nos afecta a todos y es muy de celebrar que lo que nos une a todos estos públicos que os describía, que es el español, el castellano, podamos actuar en esta materia. Cada uno tiene que hacerlo en el ámbito administrativo suyo, evidentemente, pero todos aprendemos de todos. Ha habido iniciativas, por ejemplo, muy potentes, alguna de ellas ha mencionado Antonio, en Argentina, que son bastante avanzados en esta materia, ¿no, Antonio? Que luego se han copiado aquí, se han copiado en el buen sentido, es decir, toda esta transferencia de conocimiento y de experiencias es muy útil para todo el universo, digamos, hispanohablante. Bueno, muchísimas gracias. Mirad, yo no sé si para cerrar, pero me ha llamado mucho la atención en el decálogo ese punto que habla de que la administración pública debería ser un modelo para las entidades del ámbito privado. Y quería preguntaros un poco por esa experiencia, porque yo tengo un poco la sensación de que de momento, quizá sorprendentemente o no, pero tenemos algunos casos de éxito que habéis comentado, ¿no? Pues por ejemplo BBVA o alguno más que vamos a tener ahora en la primera mesa con Telefónica o con Iberdrola. Tenemos algunos casos de éxito de cómo las empresas privadas están haciendo esfuerzos por integrar el lenguaje claro y me parece que en algunos casos están corriendo más que muchas administraciones públicas, aunque es verdad que hay administraciones públicas que también están haciendo grandes esfuerzos. Quería saber vuestra experiencia en este sentido, entre lo público y lo privado. Hombre, el caso paradigmático del lenguaje claro, eso lo cuenta muy bien Joseph Kimball en su libro Writing for Dollars, Writing for Pleasure, donde cuenta un montón de casos de lenguaje claro a lo largo de su experiencia. Es en los años 70 en el Citibank, donde precisamente empiezan con el lenguaje claro de una manera que casi todos hemos llegado. O sea, estamos intentando siempre redactar mejor, hablar mejor, pero con lo que nos encontramos que cuando empiezas a aplicar estás creando lenguaje claro. En el Citibank es uno de los primeros sitios donde empezaron, simplificando las casi 100 cláusulas que tenían para contratar una tarjeta de crédito, las acabaron simplificando y se dieron cuenta de que era beneficioso. Muchas empresas se han dado cuenta de que es muy beneficioso ser claro porque aumenta la confianza y la seguridad. En España es un caso paradigmático porque yo creo que a partir del 2014 es cuando se dispara el boom del lenguaje claro, se empieza a hablar de ello, pero por una razón básica, es el 2014, porque fue el primer juicio a las preferentes. Y las preferentes había sido una tomadura de pelo, un engaño, se había utilizado un término no ambiguo, sino utilizando bueno, pues un significado que le habían dado en aquel momento en Bankia. Esa sentencia en la que se condenaba precisamente por haber utilizado mal una terminología y haberlo hecho de manera engañosa, sirvió para que se pusieran las pilas, sobre todo los bancos. Y reaccionaron bien y, bueno, pues ahora es muy fácil. Por ejemplo, dando el BVA, ING y otras empresas, otros bancos, otras financieras que se metieron a aplicar el lenguaje claro, ves que es mucho más fácil contratar sus servicios y lo entiendes a la primera. ¿Por qué no puede ser así también algunas administraciones? Pero hay que decir
que hay algunas administraciones, como la del Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia o La Rioja, que están dando grandes pasos en este sentido y están teniendo muchísimos materiales ya completamente claros. Sí, mira, por añadir algo más, tengo delante, como os decía, el guión de ese número de Archiletras Científica que vamos a sacar a la luz, vamos a publicar en un par de meses, en diciembre. En los casos, hay varios que son de administraciones públicas. En los casos exitosos que contamos, hay uno de la Diputación de Barcelona, hay otro del Gobierno de Aragón, hay otro del Instituto Vasco de Administraciones Públicas, que es Gobierno Vasco, hay otro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es decir, sí se están haciendo muchas cosas en el ámbito privado. Ha enumerado alguna de ellas, sobre todo en el sector bancario, que aprendió que no podía correr riesgos no ya solo reputacionales, sino también legales, como les pasó a los de las preferentes, ¿no? Ahí se aplicaron mucho el cuento. El caso que decía, por ejemplo, de ING, Antonio lo mencionaba, fue Premio Archiletras de la Lengua. Nosotros organizamos unos premios, son 12 premios de la lengua, todos los años, desde Archiletras, y el caso de ING, de cómo había convertido su comunicación con los clientes adaptada al lenguaje claro, fue premiado, creo recordar que en la edición del año pasado, del 2023. Pero vuelvo a las administraciones públicas. Sí, hay las dos palancas, hay que activarlas continuamente, y lo que aprenda la administración pública del privado y el privado de la administración pública, bienvenido sea. Yo creo que este es un proceso de cooperación y colaboración, es típico de eso. Para que las administraciones públicas cambien, tienen que cambiar también las entidades privadas, las grandes corporaciones y viceversa. Pues muchísimas gracias, Arsenio, muchísimas gracias, Antonio. Vamos a cerrar aquí esta sesión inaugural y os emplazamos a la mesa redonda, la primera que tenemos dentro de unos minutos, a las 11:30, en otra sesión, en otro enlace que tenéis en el programa, en la web. Si andáis despistados, con Clara, 2024, enseguida aparecemos y ahí tenéis el programa. Nos da tiempo a estirar un poquito las piernas y nos vemos con la comunicación clara en las grandes empresas, con Pedro Serrajima y Esther de la Torre, que es todo un privilegio contar con ellos, sinceramente. Nos vemos en unos minutos.